Gloria a Dios, gloria a Cristo, bendito Dios. Amén. Mis hermanos, me da gusto por la vida de mi hermana Tere, que hoy está aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito Dios. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, bendito Dios, capítulo 1. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros este día, para nuestras vidas. Más que seguir aprendiendo, poner en práctica la palabra. Amén. Amén. Bendito Dios. Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos en las manos de Dios, mis hermanos. Vamos a poner la palabra en las manos de Dios y este instrumento, porque eso somos, instrumentos nada más. Porque sin Él, nada de lo que hacemos podíamos hacer. Siervos inútiles, como dice su palabra, es a lo que más aspiramos. Bendito Dios, porque no hemos hecho más de lo que Él dice. Bendito Dios. Vamos a ponerse de pie otro momentito. Santos. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Amén. Oren por mí. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Sí, Padre Señor. Santo, por esta maravillosa tarde, Oh, Señor. Santo, poderoso. Gracias, Señor, por Gracias. tu amor, por tu fidelidad y por tu bondad, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, Amén. para con nuestra vida. Gracias. Gracias. No tengo más palabras, Señor, más que agradecerte, más que decirte gracias. Amén, Señor. Toma mi vida, Señor, si en algo te sirve este instrumento, úsalo, Señor. Santo, gloria. Bendito Dios, alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a tomar la lectura del capítulo 1, del verso 1 al 14. ¿Qué más? Un verso ustedes, un verso yo, en el 14 nos unimos, mis hermanos. Amén. Amén. Bendito Dios. La palabra de nuestro Dios lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Tomen asiento, mis hermanos. Bendito Dios. Vamos a ver aquí la palabra de Dios, pero Santo Dios, el motivo del llanto es de alegría, es de ver que Dios ha sido muy grande, ha sido muy poderoso. Quizás a veces no vemos los milagros que pasan a nuestro alrededor, pero el milagro más grande de nuestra vida es la salvación que Dios nos ha dado primeramente. En estos días ha sido quizás un poco pesado, un poco triste, no a través de mi familia, pero al ver el poder de Dios, el milagro de Dios en mi padre, porque ustedes supieron, no lo vieron, si lo hubieran visto, hubieran dicho en verdad que es un milagro. No voy a abarcar mucho, simplemente es de alegría de verdad, de ver el poder de Dios, de ver que Dios todavía cambia, todavía transforma, todavía liberta. La oración que iniciamos, no sé, hace unos 2 meses, 3 meses, los lunes y los viernes, con el propósito de por nuestros familiares que están en drogas. Ahí podemos ver la vida de Josué, quizás poco a poco, ¿verdad? Pero hemos estado orando. Ustedes han escuchado, ¿no?, la vida de Abraham, que es mi sobrino, es el hijo de mi hermano que vino hace 8 días, estuvo aquí. Él estaba exageradamente mal. Me imagino que ya nada le satisfacía de las drogas, tomaba de todo. Anoche nos llaman como a las 2 de la mañana. Se había pasado, no sé, estaba alucinando. De verdaderamente el diablo lo quería matar. Lo quería matar porque en la oración yo estaba viendo cómo él estaba arrinconado y el diablo, o sea, quería desmenuzarlo. Pero tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que aún liberta a los oprimidos. Tenemos un Dios, bendito Dios, que rompe cadenas. Yo no escuché el teléfono, sino ya le hablaron a Lucy y me fue a despertar. Eran como 2 y pico de la mañana. Me dice mi hermano, ayúdame, por favor, ayúdame, póngase a orar. Y para empezar, tampoco había señal, era muy poca la señal que había, es lo único que nos pudo decir. Háblale a mis hermanas, me dice, por favor.
Nadie se despertaba. Pero en verdad lo que ellos estaban viendo era terrorífico. Quizás podamos abarcar un poquito más. No sé, no quiero alargarme en esto. Lo único que les quiero decir, que las oraciones Dios responde. Amén. Que no es en vano la oración que nació. Aquí un día llegó, no sé si ustedes conocen, un muchacho llamado Lázaro, creo que algunas veces ha venido, llegó desesperado, que su hermano estaba endemoniado y tomaba drogas, pero estaba endemoniado. Llegó desesperado, se hincó ahí donde está sentada Lili. Y así es como nació esa necesidad de orar por nuestros familiares. Aparte aquí de lo que nosotros orábamos también, mi madre obviamente pues es su nieto y siempre oraba por él, mis hermanas, toda la familia. Pero podemos ver que la oración, que Dios responde la oración, mis hermanos. Por eso cuando decimos, hermanos, vamos a orar, hermanos, vengan, vamos a unirnos, vamos a orar por una necesidad. Quizás no mañana, quizás no en 2 meses Dios responderá, pero Dios va a responder. ¿Sí? Digo eso porque la casa de mis padres tiene una altura más o menos de esta casa. Imagínense la magnitud. El enemigo de cómo lo quería matar, porque él se brincó del balcón hacia la calle, desesperado. De esa altura, lo que me dicen, de tanta desesperación de lo que estaba viendo, se brinca de esa altura. Solamente el poder de Dios, solamente la mano de Dios pudo haber guardado, lo pudo haber guardado, porque a esa altura por mínimo se fractura un pie. De verdad que fue tremendo. Nos pusimos a orar, no entraba la llamada, nos desesperamos un poco, como a las 6 de la mañana no entraba y no entraba, y hasta como a las 9:30 entró la llamada. Ya digo, no suenan los teléfonos y no entra, y pues uno se imagina lo peor, ¿verdad? Uno se imagina lo peor, y porque pues han sucedido casos. Al fin me contestan y me dice, ya todo está bien, fue liberado, está aquí tranquilo, sentado, se bañó y hay una campaña ahí, porque desde el lunes comenzó una campaña y él no quería ir. Martes no quería ir. Y hoy dijo, lléveme, por favor, ayúdeme, oren por mí, lléveme a ver a donde predíqueme, hábleme de Dios, hábleme de Dios. Podemos ver que Dios todavía liberta. Y si yo, de verdad que nos vimos ahí las dos, porque Lucy es su sobrino por parte de su sobrina. Nos pusimos a llorar, a ver de la grandeza de Dios, de ver el poder de Dios. Analizando todo esto, ve uno de lo que Dios viene haciendo. Primero mi padre, luego la vida de este muchacho. En verdad, mis hermanos, el propósito de esto que les digo no es porque nosotros seamos mejores o mi familia seamos mejores. Quizás seamos los más pecadores, pero a lo que quiero llegar es que, mis hermanos, la oración, Dios responde a la oración de cualquier necesidad que tengamos. En la oración está la clave, mis hermanos.
no tenemos mucho tiempo aquí que empezamos ahora, digo, no sé, como 2, como 3 meses, no recuerdo bien, pero de verdad que el llanto es de alegría, de agradecimiento, de ver a Dios, de cómo, de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de que tenemos un Dios grande, de que Dios puede libertar. Sí, ya en la mañana pues ya tranquilito estaba de lo que de unos meses para acá no estaba en ningún momento sobrio, siempre estaba drogado, siempre estaba fuera de la control. sobriedad, Fuera de control. No sé qué. siempre estaba mal, y esa era nuestra preocupación, y me imagino más los que vivían allá con él. O sea, no había un momento de sobriedad ya. Para él tomaba de todo lo que se le presentaba. Pero gloria a Dios de verdad que le doy honra y gloria a Dios, que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Amén. Sí, lo que nosotros no podemos hacer, nosotros lo único que podemos hacer es orar, y lo demás Dios lo hace en su tiempo, en su momento. Pero en estas últimas semana y media, 2 semanas, de verdad que hemos visto el poder de Dios en la familia. Gloria a Dios, mis hermanos. Yo les testifico esto para que les animo en la oración, para que de verdad nos unamos en la oración. Amén. Nos unamos en la oración. Amén. Amén. Bendito Dios. Así vamos a entrar en nuestro tema. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que pasaron en ese transcurso de esas horas. No quiero abarcar tanto tiempo para eso. Nuevamente les digo que Dios es grande. Amén. Dios es poderoso. Amén. Amén. Vamos a entrar a nuestro tema. Nuestro tema va a ser el propósito eterno de Dios en Cristo. El propósito eterno de Dios en Cristo. Bendito Dios. No me quiero tardar, dijera mi hermana Elizabeth, pero quizás me voy a tardar un poquitito, ¿verdad? Pero voy a tratar de apurarme. Bendito Dios. Que no nos alcance la lluvia. El propósito eterno de Dios en Cristo. Amén. Sí. Ay, agradecerles por sus oraciones, de verdad. Y pues con esto no quiere decir que ya haya pasado toda la lucha, ¿verdad? La lucha empieza, y pues a seguir orando. Amén. Amén. El propósito eterno de Dios en Cristo. Ya es lo que ya leímos. El apóstol Pablo dice la palabra en el libro de Hechos. Pasó 3 años en Éfeso. Como resultado de su ministerio, dejó una iglesia establecida en esa ciudad de Éfeso. 10 años más tarde, Pablo escribió esta carta desde su prisión y la envió por medio de otro siervo a los cristianos de Éfeso. Efesios es un libro, mis hermanos, de verdad que es un libro apasionante, es un libro que podemos ver el amor de Dios, o de cómo Dios nos escoge, de cómo Dios nos atrae hacia Él. Sí,
En el libro de Efesios, en la carta de los Efesios, podemos ver también ahí de cómo Dios quiere que vivamos la vida cristiana. Santo, bendito Dios, bendito Dios. El versículo clave de los primeros 3 capítulos, pues es el capítulo 3, pero ahorita no lo vamos a ver. Bendito Dios. En la carta de los Efesios también podemos ver de cómo Dios nos ha transferido esa herencia espiritual, de cómo Dios nos ha enriquecido con esa herencia espiritual. Bendito Dios. Me gustaría en nuestro corazón, ¿verdad?, que nos preguntáramos cuántas bendiciones hemos recibido últimamente de parte de Dios. ¿Sí? Seguro que responderíamos muchas cosas, ¿verdad? Amén. Yo, por ejemplo, lo que acabo de decir no es por jactancia ni por nada de eso, sino es para exaltar a Dios y ver el poder de Dios. Amén. Amén. No es cualquier cosa. Y pues tengo salud, ¿verdad? Bendito Dios. Pero, ¿qué pasa con las bendiciones espirituales? ¿Qué bendiciones espirituales hemos recibido últimamente? Amén. Eso que quede ese como interrogante, como una pregunta en nuestra vida. ¿Qué bendiciones espirituales hemos recibido últimamente? Más que bendiciones materiales, más que bendiciones, decir, bueno, pues tengo mucho trabajo, tengo dinero, más que eso. Claro que es importante, pero lo que más a Dios le interesa es nuestra vida espiritual. Amén. De esas bendiciones que hemos recibido, esas bendiciones espirituales. Bendito Dios. Se dice también que esta carta era para la iglesia de la Odisea que está escrito en Apocalipsis, pero pues que finalmente llegó a la iglesia de Éfeso. Eso dice la historia. Sí, y los efesios pues se compartían esta carta. Bendito Dios. Como parte 1 podemos ver este pasaje que hemos leído, sí, y en su contexto del versículo 1, donde Dios nos recuerda y nos exhorta y nos anima para que perseveremos a vivir en santidad. Esa es la voluntad de Dios, vivir en santidad. La voluntad de Dios para la iglesia de Éfeso, para ese tiempo, y la voluntad de Dios para ahora, para nosotros. Amén. Que vivamos en santidad. Bendito Dios. Que no nos apartemos de Dios, que no nos dejemos arrastrar por las corrientes de este mundo. Bendito Cristo. En el capítulo 1 y en el verso 1 y 2 podemos ver cómo el apóstol Pablo comienza escribiendo su carta, comienza glorificando a Dios. ¿Sí? Glorificando a Dios y presentándose el apóstol Pablo como apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No porque él se haya puesto, ¿verdad?
por la voluntad de Dios. Bendito Dios. También todos los que estamos aquí por la voluntad de Dios, porque Dios así lo ha querido. Amén. Bendito Dios por su misericordia. Entonces, esta carta el apóstol Pablo lo dirige a la iglesia y le dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y a los fieles, dice el apóstol Pablo, dirijo esta carta. Pregunta: si alguien existía o había en esa iglesia que no era fiel, que no era santo. Santo quiere decir apartado del mundo, apartado para Dios. Eso quiere decir santo, no el santo que cuelgan, ¿verdad? Santo simplemente quiere decir apartado del mundo, apartado para Dios. Si no había alguien apartado, no había un santo, no había un fiel, o sea, quiere decir que esa carta no era para él, ¿verdad? Bendito Dios. Santo. Pero pues aquí vemos que el apóstol Pablo hace esa distinción por medio de esta carta. La palabra dice, y la palabra es muy clara, dice a los santos y fieles. Bendito Dios. En el verso 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Vamos a diferenciar un poquito. La gracia y la paz no es lo mismo, ¿verdad? La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nuestras vidas. Y la paz es un fruto del Espíritu Santo que nos da. El apóstol Pablo nos recuerda aquellas bendiciones que hemos obtenido en Cristo Jesús. Dios nos hace beneficiarios de toda bendición espiritual. De toda bendición espiritual. Y para esto, lo que vamos a aprender, aquí intervienen las tres personas de la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad. Ahorita conforme vamos leyendo, vamos descubriendo. Amén. Amén. Aleluya. Así como hay sectas, ¿verdad? De cuidado, pues luego unos que no están bien cimentados, pues los confunden, ¿verdad? Yo no sé si le pregunto a mi hermano Leobardo, ¿verdad? Porque él es el que más ha caminado. No sé si ha visto las iglesias o los hermanos que se les llama, bueno, que solamente creen en Jesús. No creen en el Padre, en el Hijo, o sea, para ellos es el mismo. Creo que se llama Jesús solo, algo así. En algunas iglesias no creen en el Hijo, en el Padre, el Espíritu Santo, a ver más en Jesús. No más en Jesús, sí, exactamente. Pues eso es lo que le pasó al hermano Cruz. Santo Dios. Pero aquí es lo que vamos a aprender. Pablo divide este texto en tres partes bien diferenciadas. Cada una de estas tres partes es efectuada o realizada por una persona de la Trinidad, o sea, por Dios Trino. Del versículo 3 al versículo 6, ahí lo que podemos leer y lo que podemos aprender es que el Padre nos escoge. Amén. Amén. Dice el versículo 3:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, o sea, por su pura bondad. Ahí podemos ver en el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 4 dice: según nos escogió. Amén. ¿Así dice su Biblia? Sí. Entonces el Padre nos escoge por el puro afecto de su voluntad, por su pura misericordia, por su pura bondad, no porque lo merezcamos. El 6 nos dice: para alabanza de su gloria. Amén. Para eso nos escogió, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bendito Dios. Del verso 7 al 12, ahí vamos a poder encontrar la participación de Jesucristo, la participación del Hijo de Dios. El Hijo nos redime. Dice ahí en el 7, en quien tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Quién es el que derramó su sangre? Cristo. Muy bien. En Él tenemos redención. Aquí podemos ver que también participa el Hijo de Dios. Por eso es que decimos que Dios es 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces por eso dice: en quien tenemos redención por su sangre. Redención simplemente quiere decir el pago de una deuda. Que nosotros éramos deudores. Esa deuda nunca hubiéramos podido pagar por nuestros propios méritos. Era necesario la muerte del Hijo de Dios, y por medio de esa sangre Cristo nos ha redimido. Amén. Amén. Bendito Dios. Entonces el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito. Beneplácito quiere decir aceptación o aprobación o autorización, el cual se había propuesto en sí mismo. El verso 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo, el 11, en Él mismo tuvimos herencia. ¿En quién tuvimos herencia? En Jesús, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, dice el apóstol Pablo. Bendito Dios. Entonces, del verso 13 al 14, esos 2 versos, podemos ver la participación del Espíritu Santo. La participación del Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice el 13, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el 14,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Como podemos ver, cada una de estas tres partes implica una acción. ¿Sí? Como acabamos de ver, es efectuada o realizada por una persona de la Trinidad de Dios. Así como les dije, somos escogidos por el Padre. Ahí donde nos dice de 3 al 6, somos redimidos por el Hijo. 7 al 12, verso 13 al 14, somos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso es que no compartimos, ¿verdad?, con la creencia de los solo Jesús o los judaizantes, ¿verdad?, que también no creen en la Trinidad. No compartimos su doctrina, no compartimos su creencia. Yo sí creo en la Trinidad. Yo eso siempre me ha dicho mi papá, que me exigía. Los 2 puntos al final, ¿me los puedes repetir, por favor? ¿Somos redimidos por el Hijo? Del 7 al 12 somos redimidos por el Hijo. Del 13 al 14 somos sellados por el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Entonces aquí podemos ver pues la participación del Dios Trino o de la Trinidad, los tres trabajando en conjunto, cada persona de la Trinidad haciendo su función. Son tres, pero con los mismos atributos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen los mismos atributos. Atributos son, una vez daba mi hermana Lucy, es la omnipotencia, bueno, hay varios, ¿verdad? La omnisciencia, la omnipresencia, la inmutabilidad de Dios, el amor de Dios. Esos son atributos. Estos tres personajes en Dios comparten estos atributos. Cada una de estas tres partes tiene un propósito. ¿Sí? Entonces, así como dijimos, del verso 3 al 6, el propósito de que somos escogidos por el Padre es de ser hechos santos y sin mancha y ser adoptados como hijos suyos. Amén. Ese es el propósito del Padre al escogernos, de ser hechos santos, o sea, de ser apartados del mundo, de ser apartarnos de lo malo, ¿sí? Y sin mancha y ser adoptados como hijos suyos. Así como nos dice en el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Aleluya. Entonces, el propósito de que Jesucristo nos redimió, de que somos redimidos por el Hijo, el propósito es hacer sobreabundar en nosotros la sabiduría e inteligencia, y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Lo tenemos en el verso 8 y 9. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que es promesa y herencia y vida eterna. Aleluya. Santo Dios.
Estamos viendo el propósito, el por qué fuimos escogidos, el por qué nos escogió el Padre, el por qué nos redimió el Hijo, el propósito, el por qué nos selló el Espíritu Santo, el por qué somos sellados, es tener la seguridad de nuestra herencia, que son las arras. El significado de las arras, así como aquí en el mundo natural podemos decir dinero dado de garantía para realizar un contrato en una compra, ¿verdad? Pagamos para que nos den un contrato de compra-venta. Amén. Amén. En este caso podemos decir, no es dinero, que nos garantiza la seguridad de nuestra herencia. ¿Sí? No es dinero, sino es el mismo Espíritu Santo de Dios. Imagínense, mis hermanos. Por eso hay un canto por ahí, también la palabra dice que Dios no nos redimió ni con plata ni con oro, sino con su sangre. ¿Sí? Y nos selló, nos garantiza la seguridad. Esa es la seguridad que tenemos de nuestra herencia. Cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, nos sella con el Espíritu Santo. Tenemos esa garantía ya. Amén. De que tenemos esa herencia que es la vida eterna. Amén. ¿Sí? El mismo Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia espiritual que vamos a disfrutar para siempre en el cielo. Es tremendo, o sea, es hermoso. Las arras que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo también son similares al anillo que el novio entrega a la novia como señal de compromiso. Esa es la garantía de un pacto. ¿Ven? Así como vamos a Corintios, 1 Corintios 6, 17, mi hermano Leobardo y mi hermana Lucy, 2 Corintios 1, 21, 22. 1 Corintios 6, 17. 6, 17. El otro, 2 Corintios 1, 21 al 22. Adelante, mi hermano Leobardo, si lo tiene, lo puede leer. Sangre. 6:17. 6, 17. Primera. 1 Corintios 6:17. Del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el Señor que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. ¿Es todo, mi hermano? Sí, Ajá. amén. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. O sea que ahora somos uno con él, con el Señor. Amén. Amén. Ahora somos uno. Amén. Así como el matrimonio, ¿verdad? Que son uno, pero son dos. Pero es uno. Una sola carne, una sola palabra, ¿verdad? Segunda de Corintios, por favor. Dice así en el 22. Amén. 21, 22. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Chequen, ahí están los tres, en Cristo. El que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Santo Dios, bendito Dios. Entonces, pues si alguien dice, no, pues es que eso es solo Jesús, es el mismo Dios, no es así. Yo creo en la Trinidad, aunque no sé dónde se encuentre, pero yo creo en la Trinidad. Amén. Amén. Tener esa convicción, esa seguridad, porque la palabra así lo dice. Amén. 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 Aleluya. Entonces, ya vimos el propósito. Ahora, cada una de estas tres acciones tiene un último propósito. Vamos a ver solamente pues los propósitos, ¿verdad? El propósito del por qué nos escogió vamos a ver, aleluya. El propósito es, podemos tener ahí, más bien tenemos ahí en el verso 6, para alabar la gloria de la gracia de Dios. Para eso nos escogió el Padre. Con ese propósito, para alabar la gloria de la gracia de Dios. Así dice. Chequen ahí en su Biblia, en el verso 6, al último creo está. Como yo lo tengo anotado. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Ajá. Con el propósito es para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia. Sí. ¿Sí? El Hijo nos redimió, ¿para qué? Con el propósito, ¿con qué propósito? Para alabanza de la gloria de Dios. Lo tenemos ahí en el verso 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ajá, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para eso nos escogió, para eso nos redimió, para alabanza de su gloria. ¿Para qué nos selló el Espíritu Santo? O sea, ¿para qué nos dio el Padre el sello del Espíritu Santo? Para alabanza de su gloria también. En el 14 lo tenemos. ¿Qué dice ahí en el 14? El último dice, para alabanza de su gloria. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Claro que tiene muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero bendito Dios, con más calma, nosotros sacamos otros propósitos, esa herencia que Dios nos ha dado. Amén. Entonces podríamos resumirlo todo en un cuadro. Bendito Dios. Un principal motivo o propósito. Como número 1, la persona del Padre. La persona es el Padre, más bien. La acción nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Propósito: ser hechos santos y sin mancha delante de Él. Adoptarnos como hijos suyos, habiéndonos predestinado. Amén. Amén. Bendito Dios. Aquí podríamos abarcar un poco también de la predestinación, porque también hay otro grupo de cristianos, de hermanos que pues no creen en la predestinación, más bien creen en la predestinación, pero no es como tal cual está escrito, ¿verdad? ¿Qué significa predestinado? Pues no voy a profundizar, como les digo, solo voy a mencionar algunas cosas. ¿Sí? Bendito Dios, existe la doctrina de la predestinación, que algunos lo interpretan que eso significa
que algunos fueron escogidos para salvación y otros fueron escogidos para perdición. Pero no puede ser así. Amén. Bendito Dios, tendríamos entonces, ahí tendríamos que hablar de un Dios injusto, ¿verdad? Porque algunos los escogió y unos no. Pues no tendríamos que estar hablando de un Dios, el que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Dice al mundo, no dice algunos, dice al mundo. No dice los que fueron predestinados. Sí, al mundo. Y ya ahí obviamente pues lleva el que cree, lleva, como se me olvidó la palabra, pero pues al principio todos fueron escogidos. Amén. Bendito Dios. Amén. Dios no escogió a nadie para que se fuera al infierno. Bendito Dios. Sin en cambio, Dios sí predestinó, amén, o escogió a todo el mundo para salvación. Al único a quien Dios le destinó el infierno es el diablo y sus demonios. Lo tenemos ahí en Mateo 24, mi hermana Tere. Hermana Tere. Mateo 25, 41, perdón. No sé dónde está la cabeza, ¿verdad? Mateo 24. 25, 41. Mateo 25, 41. Santo. Sí. Lea usted. Bajo la dirección, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verá y ahora para que no te entréis. No, 25, 41, mi hermana. Mateo 25, 41. ¿Está leyendo? Que alguien me cheque ahí, ¿sí? Porque yo tengo entonces, dirán también a los de la izquierda, apartado. Así es. 25, 41. Sí. Lo leo. Estaba. Ya lo tiene. ¿Ya lo tiene? Léalo, hermana. Lean. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mis malditos Al el fuego. eterno, Preparado para el diablo Diablo. y sus ángeles. Santo. Le decía que Ajá, sí, tú estabas, yo le Sí. sí. Amén. Lo único que Dios destinó, el infierno, es para el diablo. Amén. ¿Sí? Entonces, para que estemos, pues, comparando con la palabra, preparado dice para el diablo y sus ángeles. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Cosa que no quiero estar en la izquierda, ¿verdad? Santo, bendito Dios, quiero estar a la derecha. Santo. Bendito Cristo. Aleluya. Pero podemos ver, pues si estamos sentados aquí es porque el Padre nos ha escogido, Amén. el Hijo nos ha redimido, el Espíritu Santo nos ha sellado. Esa es nuestra seguridad, mis hermanos. Amén. Amén. Santo, y lo demás pues es un proceso que vamos caminando poco a poco. Dios nos va santificando, nos vamos apartando de lo malo. Y bendito Dios. Aleluya. Pero pues acuérdese que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Sí? O sea, como quien dice, el que no se aparta del pecado no puede ver a Dios. Entonces, la salvación es para toda la humanidad. O sea, para el borracho, para el drogadicto, para el ratero, para el homosexual, para la lesbiana, para el mentiroso. Siempre y cuando reconozca que necesita a Dios.
¿sí? Necesita arrepentirse, necesita cambiar, reconocer que sin la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo no puede ser salvo. Así como nos dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree. Amén. San Juan 3:16, amén. Esa es la condición, ¿verdad? Todos somos escogidos, pero la condición es creer. Así como también nosotros, nuestra enseñanza, nuestra doctrina, pues creemos en el libre albedrío, ¿verdad? La persona es libre de decidir en creer en Dios o no creer, de venir a Dios o no venir. Nadie lo puede obligar si no lo quiere hacer. Tenemos esa libertad de elección, de elegir. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Entonces la segunda persona es el Hijo. Acción, redención por su sangre. El perdón de pecados. Propósito, hizo sobreabundar en nosotros la sabiduría e inteligencia. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad para reunir todo en Cristo y tener esa herencia. Amén. Amén. Bendito Dios. La tercera persona, el Espíritu Santo, es una persona, aunque no lo podamos ver, pero es una persona. En acción, pues sellar con la promesa. Propósito, las arras es nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, así como nos dice ahí en el verso 14. Aleluya. En los versículos 18 y 19 amplía un poquito ahí, donde nos dice que ahí mismo en Efesios donde estamos, Verso 18. 18 y 19. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aleluya, alumbrando nuestros ojos, es el que ha abierto nuestros ojos, amén. Amén. De vuestro entendimiento, o sea, nuestros ojos espirituales cuando venimos a Cristo es el que abrió nuestros ojos. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es nuestra esperanza, amén, para que sepamos para qué fuimos llamados, para que sepamos cuáles son las riquezas de su gloria, para que sepamos cuál es nuestra herencia. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Santo. Sí, entonces pues para que sepamos todo esto previamente o antes pues ya debimos de haber oído el evangelio de la salvación y haber creído en él, pues ya ahí abre nuestros ojos, alumbra nuestros ojos, así como dice, alumbra nuestros ojos y nuestro entendimiento para que sepamos cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra herencia, hacia dónde nos dirigimos. Amén. Amén. Aleluya. Santo Dios. Dice, el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Dice, con toda bendición espiritual en Cristo. Mi hermana Eli me puede leer Hebreos 3:1. Mi hermano Leobardo, primera de Pedro 2:11.
Jesús no. Sí, Hebreos 3. 1 de Hebreos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sí? Entonces dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento. ¿Sí? O sea, somos participantes de ese llamado, sabemos hacia dónde nos dirigimos, amén. Sabemos para qué fuimos llamados, sabemos por quién fuimos escogidos, sabemos por quién fuimos sellados, sabemos por quién fuimos redimidos, amén. Amén. Bendito Dios. Es cuando venimos a Cristo, es cuando dice, alumbra nuestros ojos, se abren nuestros ojos espirituales y podemos entender esta palabra, amén. Gloria a Cristo. Mi hermano Leobardo. Primera 2:11. Primera de Pedro 2:11. En Amén. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vivid como siervos de Dios, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aleluya. Se puede decir que el creyente es un hombre celestial y un extranjero y peregrino en este mundo. Mi hermana Elizabeth creo que daba un tema de esto hace como un mes. Ajá. 2 semanas. Bueno, 2 semanas, pues podemos ver ahí, bendito Dios. 11, amados, dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, apártense de los deseos. Otra palabra, abstengáis, ¿alguien me puede ayudar ahí? Aleluya. No traje mi Biblia lenguaje actual. Abstengáis. Sí, o sea que no participemos, pues, que no participemos de los deseos carnales. Bendito Dios, para que cuando venimos a Cristo, somos escogidos por el Padre, somos redimidos por Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo, entonces se empiezan a ver nuestros ojos y vemos todo esto, que todo deseo carnal, todo lo que desea nuestra carne, pues es contra el Espíritu, es contra el alma, y porque nosotros ya no somos de este mundo, nosotros somos extranjeros, somos peregrinos aquí en la tierra. Vamos de pasada solamente. Así es como Dios empieza a abrir nuestros ojos, nos empezamos a dar cuenta de lo que Dios quiere para nosotros, hacia dónde nos vamos dirigiendo. Amén. 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 Este es el propósito eterno del Señor. Amén. Y es eterno porque, ¿por qué? Porque fue antes de la fundación del mundo, dice. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. El fundamento de todo el proceso de salvación, pues, es Cristo. Por Cristo somos salvos. Amén. Porque si Cristo no hubiera venido, no hubiera muerto, no hubiera derramado su sangre, no hubiera resucitado, pues estaríamos perdidos. Entonces, el fundamento de todo esto es Cristo. Amén. Así como vemos en Romanos 8:29. Mi hermana Eli, ¿me puede leer Romanos 8:29-30? El proceso de la salvación comienza con la elección. Amén. Pero vamos a leerla. 8:29-30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque a los que antes conoció también
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Exacto. O sea, podemos ver el proceso. Comienza con la elección y terminando en la glorificación. ¿Amén? También un día di este tema, el proceso de la santificación, de la glorificación. Amén. Entonces, empieza con la elección, Él nos escogió, Él termina glorificando. Amén, con la glorificación de los santos. O sea, es una cadenita. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, también así nos dice Romanos 8:15, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Gálatas 4:5 nos dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, Él nos vino a redimir nosotros que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Gálatas 4:5, si lo quieren anotar. Entonces, el propósito de Dios es que todos seamos hijos de Dios, seamos de su familia, ¿verdad? De los cuales Jesús es el primogénito. Ese es el propósito de Dios. Esta adopción se lleva a cabo por medio de Jesucristo para que así mismo, no por los méritos de nosotros, sino es por méritos de su expiación, de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, de que somos adoptados, recibimos su nueva condición y así llegamos a ser hijos de Dios para su glorificación. Amén. Por supuesto que todo lo que hace el Señor, bendito Dios, es bueno. Y todo lo que Él hace porque Él quiere, no porque nosotros seamos buenos. Amén. No basado en nada de lo que nosotros hayamos hecho, sino más por su puro afecto de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, así como dice ahí en Efesios. Amén. Por su pura misericordia y su bondad. Porque también en Efesios 2:8, anótenlo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nos escogió, nos predestinó, nos eligió, y pues nosotros escuchamos el llamado, creímos y pues aquí estamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa es por su pura gracia, es por pura gracia de Dios, por lo cual el Señor nos hizo aceptos en el amado. Para que, aleluya, para que somos escogidos por el Padre, como digo, para ser hechos santos y sin mancha, y ser adoptados como hijos suyos. Así lo resumimos para que sepamos. Amén. Resumiendo todo esto, somos escogidos por el Padre para ser hechos santos y sin mancha, y ser adoptados hijos para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Somos redimidos por el Hijo para hacer sobreabundar en nosotros la sabiduría y la inteligencia que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué somos sellados por el Espíritu Santo? Para tener la seguridad de nuestra herencia, para alabanza de su gloria. Bendito Dios. Así como dijimos al principio,
que las bendiciones espirituales intervienen, en estas bendiciones espirituales intervienen las tres personas de la Trinidad. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque en estos tres, donde el Padre escoge, el Hijo redime, el Espíritu Santo sella, siempre acaba para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Coincide todos estos finales en estos versículos de estas tres partes que corresponden de cada persona de las tres personas de la Trinidad. O sea, el propósito común y final, así como el objetivo inmediato, para que todos aquellos que somos adoptados como hijos de Dios, aleluya, es el reconocimiento a nuestro Dios con adoración, con alabanza. Para eso fuimos escogidos, para alabanza de su gloria. Por eso es que cuando alguien se para aquí a dirigir la alabanza, hermanos, vamos a cantar, hermanos, aplauden, hermanos, pues alabe al Señor, ore, dígale, porque para eso fuimos escogidos. Pues ese es el propósito. Amén, amén. Amén. Bendito Dios. Así que podemos ver que pues somos escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo, sellados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar.